Buenas, me presento. Mi nombre es Helen Dayana Murillo, ente del técnico en operaciones comerciales en retail de la ficha 2974538. Vamos a hablar del material, la ciencia de las cosas. Les voy a hacer un breve resumen de todo y les hablaré de 10 experimentos que tengan que ver con este tema. Longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud es la medida de distancia entre dos extremos de un objeto o espacio. La longitud se mide en metros de la unidad del sí. La masa. La masa es una medida que expresa la cantidad de materia que contiene un objeto o partícula. La masa se mide en kilogramos de la unidad del sí. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una medida que expresa la duración o extensión de eventos, procesos o intervalos entre ellos. El tiempo se mide en segundos de la unidad del sí. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conducto en un determinado intervalo del tiempo. Se mide en un amperio de la unidad del sí. Temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema y se mide en Kelvin, unidad del sí. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es una medida que expresa la cantidad de materia contenida en un sistema independientemente de su volumen o densidad. Se mide en mol de la unidad del sí. La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz por unidad de ángulo sólido y una unidad del tiempo se mide en candelas de la unidad del sí. Magnitudes escalares y vectores. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tiene un valor numérico o módulo y sus unidades de medidas. ¿Qué son los vectores? Son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Además de tener el valor numérico módulo y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Planos vectores. Los 4 vectores son iguales, tienen la misma dirección y longitud. El vector R representa la suma de los vectores A y B cuando A se une a B. El vector R es la suma de los vectores A y B cuando B se une a A. La cinemática es la rama mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Ejemplos de un plano. Trayectoria de una partícula en el plano X, Y y Z. Planos de movimiento uniforme. Describe el desplazamiento de una partícula del punto 0 al punto A y luego del punto A al punto B. Plano de movimiento uniforme acelerado. Plano de movimiento uniforme acelerado. Define el movimiento de una partícula que desacelera y finaliza con velocidad cero. Caída libre. Primero se establece el origen y la dirección del movimiento eje X, luego los valores y signos de la velocidad inicial y la aceleración, como se muestra en la figura. Plano de movimiento de proyectiles. Describe un movimiento parabólico donde la partícula hace un movimiento con el componente horizontal, eje X, y vertical, eje Y. El movimiento y la distancia del recorrido va a depender en gran medida del ángulo y la velocidad del lanzamiento del objeto. Movimiento circular uniforme. Describe la trayectoria de un objeto alrededor de un eje que cuenta con un radio y una velocidad denominada angular constante, lo cual permite el giro de la partícula. Leyes de Newton, también conocidas como ley del movimiento de Newton, son 3 principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica. Existen 3 leyes. La primera ley es de reposo y movimiento. Segunda ley de fuerza. Tercera ley de acción y reacción.
¿Qué es la energía? La energía es la capacidad de realizar trabajo o producir un cambio en un sistema. Es una propiedad fundamental del universo. Tipos de energía. Energía cinética, movimiento, energía potencial, posición o estado, energía térmica, calor, energía química, fases moleculares, energía electromagnética, luz y radiación, energía mecánica, fuerza y movimiento. La energía se mide en julios, kilovatios, calorías y electrovoltios. Termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En la termodinámica se establecen 4 principios o leyes. Principios de la termodinámica. Principio cero, primer principio, segundo principio y tercer principio. Parámetros termodinámicos fundamentales. Variable térmica, variables termodinámicas, propiedades intensivas, variables intensivas, propiedades extensivas, estado de sistemas. Oscilaciones y ondas son conceptos que se relacionan, que tienen que ver con el movimiento de la energía a través de un medio, por ejemplo, el aire o el agua. La oscilación habla del movimiento de ir o venir en un sistema, mientras que las ondas son la perturbación que causa la energía a través de un medio. 5 avances tecnológicos. Se aplican los principios termodinámicos. Un motor de combustión interna. Primera ley termodinámica. El refrigerador. Se aplica la segunda ley de la termodinámica. El aire acondicionado. Se aplica la segunda ley termodinámica. Máquina de vapor, se aplica la primera ley termodinámica. Criogénicos y se aplica la segunda ley termodinámica. 5 inventos donde se aplica la ley de Newton. Automóviles, se aplica la segunda ley de Newton. En los aviones se aplica la segunda ley de Newton. Los motores se aplica la segunda ley de Newton. En los cohetes se aplica la tercera ley de Newton. En los robots se aplica la primera y la segunda ley de Newton. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.